Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Esta vez vamos a mirar Power Apps y voy a actualizar, este video es para actualizar un video que ya estaba en el canal, que es el video de Power Apps, la parte 2, la introducción a Power Apps, parte 2. Bien, ¿qué le vamos a cambiar? En ese video yo estaba trabajando con una configuración regional diferente a la configuración regional que tengo actualmente. Bien, estoy trabajando actualmente con la configuración regional de Español Colombia. Y eso cambia bastante, pues sobre todo en los separadores de lista, cambia bastante la forma de trabajar, ¿no? En este caso, bueno, tampoco tanto, ¿no? Lo que cambia realmente es que los separadores de lista, en el video anterior estaba con una coma, y aquí lo vamos a trabajar con punto y coma. Entonces creo este video especialmente para aquellos que han tenido problemas con el video anterior, sobre todo por su configuración regional. Entonces, antes quiero comentarles de que en el canal se encuentra ya un video de cómo configurar el sistema regional en tu computador, ¿no? Para que todo esté sincronizado. Se sincroniza tanto Windows como eh, el Internet Explorer o tu navegador, Edge, por ejemplo, el que estoy usando actualmente, o Google Chrome, ¿no? Entonces, tienen que configurar adecuadamente su sistema para que todo trabaje con el mismo sistema regional. Bien, y ya lo segundo es que una vez que ya ustedes tengan la configuración regional de una manera adecuada, ahí sí vamos a proceder a hacer todo el trabajo que tenemos aquí en Power Apps. Bien, entonces recordemos que Power Apps nos permite crear aplicaciones de una manera muy sencilla, aplicaciones que se pueden aplicar tanto en computador como en móvil. Entonces vamos a mirar ya el ejercicio como tal. ¿Sí? Entonces, nuestro primer paso, como siempre, va a ser crear nuestro archivo de datos, nuestra fuente de origen de datos. En este caso va a ser con Microsoft Excel. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir Excel. Y aquí en Excel lo que vamos a crear es una tabla, ¿no? Bien, entonces vamos a construir, digamos que una aplicación para gestionar tus finanzas personales, ¿no? Entonces, vamos a empezar a pensar qué información requerimos para almacenar, ¿no? Entonces, la información que yo quiero almacenar es la fecha en la que se generó el gasto, voy a llamarlo fecha de gasto. Observe que no estoy usando espacios, una costumbre que siempre uso, no suelo usar espacios en los nombres de las variables, ¿no? De las columnas. También les recomiendo que lo hagan, ¿no? Entonces voy a tener un campo, ese campo va a ser fecha de gasto. Bien, vamos a colocar otro campo que va a ser la descripción. La descripción, bien, el monto de ese gasto, llamarlo monto, bien, y por último una categoría. Bien, las categorías para este ejercicio vamos a tenerla en otra tabla, ¿sí? Para que aprendamos también a crear múltiples fuentes de datos, que aunque estén en el mismo archivo, van a ser múltiples fuentes diferentes de datos. ¿Bien? Entonces, de manera de ejemplo, supongamos que aquí quiero colocar 25 de octubre del año 2020. La descripción del gasto, por ejemplo, va a ser compra de mercado. Bien, digamos que el monto fueron 300.000 pesos. Categoría alimentación. Bien, solamente de manera de ejemplo, ¿no? Bien, como vimos en el primer video, no se puede trabajar de esta forma, ¿no? Hay que convertir estos datos en tablas, ¿ok? Entonces, la forma para convertir en tablas, damos un clic en cualquier parte de los datos, nos vamos a insertar y luego damos clic donde dice tabla. Bien, el Excel automáticamente nos detecta los datos tienen encabezados, sí, que son los nombres de las variables, de las columnas, le damos a aceptar.
Entonces aquí ya nos construyó nuestra tabla, ¿no? Si damos un clic en los datos y aquí en la parte, en la pestaña de diseño, nos podemos ir acá al nombre de la tabla y le podemos cambiar el nombre de la tabla. Yo la voy a llamar TBL Gasto. TBL Gasto. ¿Sí? Tabla Gasto para identificar. Ya tengo mi tabla creada. Bien, esta tabla, esa hoja la voy a llamar hoja de gastos. ¿Sí? Y voy a crear ahora otra hoja que va a ser la hoja donde vamos a tener la categoría. Entonces va a ser mi hoja de categorías. Y esa hoja de categorías solamente voy a tener un campo que es la categoría como tal. La categoría. ¿Bien? La categoría, por ejemplo, va a ser alimentación, educación, recreación, transporte. ¿Sí? Entonces esto de manera de ejemplo, ¿no? Y hacemos lo mismo. Vamos a darle a insertar y la convertimos en tabla. ¿Sí? Tiene encabezados. Activamos ese chulito y vamos a aceptar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra tabla creada. También le vamos a dar un nombre. Recuerden, un clic en los datos. Vamos a diseño. Aquí nos sale como tabla 2 y la voy a llamar TBL categoría. ¿Para qué es el nombre? Para identificarlo de una manera más fácil en Power Apps. No le puse la tilde en la I, ¿sí? En el nombre de la tabla para que me quede un poco más sencillo después trabajarlo en Power Apps. ¿Sí? Entonces ya tengo mi archivo con mis dos tablas creadas en dos hojas diferentes y ahora lo que voy a hacer es guardar los datos, ¿no? Vamos a guardarlo. ¿Sí? Lo ideal es guardarlo directamente en tu OneDrive. ¿Sí? Entonces, si hacemos en tu OneDrive, está cargando, ¿sí? Directamente tengo ya una carpeta de Power Apps. ¿Sí? Entonces vamos a cogerlo por ejemplo, en Finanzas 2022. ¿Sí? Y le voy a dar guardar. Voy a colocarle ese nombre. Finanzas 2022. Ya tiene un archivo creado. Y le voy a darle guardar. ¿Sí? ¿Quiero sustituirlo? Sí, voy a sustituirlo. Y ya ahí comienza a guardar. Bien, ya está guardándose. Ya se encuentra ahí, se está actualizando. ¿Sí? Ya le di guardar. Otra opción, en caso de que usted no tenga sincronizado con su computador, no tenga en su cuenta de OneDrive de la empresa configurado en su computador, pues la opción puede ser irnos a office.com, abrir OneDrive y pasar el archivo directamente. ¿Sí? Voy a también explicarlo. Voy a cerrar aquí. ¿Sí? Entonces la otra opción puede ser esta. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir, déjenme pongo la pantalla un poco más grande para que ya puedan todos ver. ¿Sí? Entonces podemos ir a office.com, ya en office.com nos vamos a OneDrive, ¿sí? Y ya en OneDrive pues, podemos guardar donde queramos nuestro archivo. Por ejemplo, en Power Apps, ¿sí? Si yo quiero tenerlo en Finanzas 2022, ¿sí? Aquí está mi archivo y aquí sin ningún inconveniente yo puedo buscar en mi archivo, ¿sí? El archivo del C que ustedes crearon y lo pueden directamente, ¿sí? Arrastrar aquí. No lo voy a hacer porque este es otro archivo del C, ¿no? ¿Sí? Se lo pueden arrastrar y ya quedaría su archivo creado, ¿no? También pueden crear una carpeta nueva en caso de que quieran organizar mejor sus carpetas. Aquí pueden darle nuevo y crear una carpeta nueva si quieren tenerlo todo en una carpetita, ¿no? Particularmente yo manejo todos mis Power Apps, cada una en una carpeta diferente. Bien, entonces ya tengo mi archivo del C, vamos a verlo. Ya lo tengo aquí en Power Apps. Vean que ya tengo mis dos tablas, la tabla categoría y la tabla gastos que están creados, ¿no? Esto es el Cero Online. Bien. Condiciones para poder trabajar con Power Apps. Primero deben tener el archivo de Excel cerrado, ¿no? Entonces yo voy a cerrarlo, cerrado siempre, no pueden trabajar con el archivo abierto. Bien, le cerramos el Excel, pueden dejar si quieren, cuando lo pueden dejar abierto, pero el archivo debe estar cerrado. Bien, ahora sí, nos dirigimos a nuestro office.com, se loguean, ¿sí? Tienen que loguearse con su usuario. Su usuario debe tener Office 365, ¿no? La licencia de Office 365.
Y en esa licencia de Office 365 viene Power Apps. A mí me sale aquí ya disponible. Botoncito, en caso de que no le salga el botón de Power Apps, se van acá donde dice todas las aplicaciones, acá abajo, todas las aplicaciones. Le lista todas las aplicaciones que ustedes que tienen licenciados y escogemos Power Apps. ¿Sí? Damos un clic en Power Apps, ya se comienza a abrir. Bien, ya aquí en Power Apps nos sale la opción de poder iniciar desde los datos, como vimos en el video anterior, ¿sí? O también podemos ya abrir una aplicación que hemos creado previamente o que no has compartido. Bien, entonces, en este caso, vamos a crear nuestra aplicación a partir de datos, y son datos del CEL, le vamos a coger el CEL Online. Bien, entonces ya aquí en el CEL Online, ya entramos a nuestra carpeta, y nos pide el origen de los datos. Vamos a darle que mira Power Apps, lo tengo en Finanzas 2022 y aquí escojo el archivo con el que estoy trabajando, ¿no? Finanzas 2022. Recuerden que para que esto funcione deben tener el archivo cerrado. Bien, entonces ahora nos pregunta cuál es la tabla con la que debemos trabajar. Vean que ya están mis dos tablas, TV de gasto y categoría. Mi tabla principal es TV de gasto, así que le doy un clic en esa tabla, ¿sí? Y le doy conectar. Bien, ahí Power Apps ya se encuentra creando nuestra aplicación. ¿Sí? Recuerden que como vimos en el video anterior, lo que va a hacer es que nos va a generar tres pantallas, ¿no? Vamos a esperar un momento. Listo, ya ahí terminó. Nos da la bienvenida. Muchas gracias. Yo le voy a decir que no me la muestre más y omitir. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestras tres pantallas, ¿no? Browse Screen 1, Digital Screen 1 y Edit Screen 1. Bien, entonces ahí están nuestras tres pantallitas creadas y está nuestra información aquí funcional, ¿no? Bien. Entonces, como vimos en el video anterior, ya aquí tenemos una aplicación totalmente funcional. Ahí le doy clic en el Play para ejecutar la aplicación o presiono el botón F5. Doy Play. Bien, puedo navegar sobre este objeto que ya está creado y me da la descripción del objeto. También lo puedo editar. ¿Sí? Puedo editarlo sin ningún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, octubre. Bien, entonces ya ahí pongo una descripción, le puedo cambiar también la fecha, la hora, ¿sí? Y doy clic en el botoncito de arriba. Ahí está actualizado, ¿sí? También puedo crear unos nuevos registros, donde tienen más, ¿sí? Categoría, por ejemplo, educación. Categoría educación, la descripción, pago de mensualidad, octubre, digamos que también fue hoy, ¿sí? Bueno, no quiero trabajar con horas, pero bueno, vamos a colocar una hora, 9 de la mañana, y monto, digamos, 900.000. ¿Bien? Doy clic en el chulito para guardar la información y aquí tengo ya mis dos registros. Bien, entonces vemos que está totalmente funcional la aplicación. Bien, entonces ahora aquí vamos a aprender a realizar. Lo que vamos a aprender a hacer es, primero, que cuando yo me voy a la pantalla de Lead Screen, ¿sí? La categoría que tengo aquí, ¿sí? Quiero que aparezca un cuadro como este, por ejemplo. ¿Sí? Un cuadro de lista como este, donde yo seleccione las categorías que previamente he creado. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiero que me aparezca en ese botón. Y lo segundo es comenzar a darle como un formato más visual a la pantalla principal. Bien, esto va a ser nuestros dos objetivos en este video, ¿no? Darle un pequeño retoque a esta pantalla principal y darle un retoque a este campo de categoría. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las pantallas en Power Apps, como ustedes están viendo aquí, tienen un conjunto de objetos.
¿sí? Esta pantalla que estoy en el Browser Screen 1, ¿sí? Estoy en la vista de árbol. Acá a la izquierda me muestra la vista de árbol que me está listando todos los objetos que tengo en mi aplicación. Bien, entonces si me voy y extiendo este botoncito, extiendo los objetos que tengo en la pantalla de Browser Screen 1, que es este que estamos viendo, bien, me muestra un conjunto de objetos, entre eso la galería, el Browser Gallery 1, que es esto que ustedes ven, que es donde se están listando los registros. Aquí están todos los registros que tenemos. Bien, y esa galería tiene otros objetos internamente, ¿no? Bien, tiene un rectángulo, tiene un botón de búsqueda, perdón, eso no es de la galería, tiene un separador, perdón, una flechita que está aquí, este botón, este icono, ¿sí? ¿Sí? Tiene el cuerpo que nos aparece el valor del monto, un subtítulo y un título. Bien, estos son los objetos que tiene ese Browser Gallery 1. Bien, arriba, en la parte de arriba también podemos ver otro tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, el objeto de Action Bar, vean que si doy un clic, se me selecciona toda esta parte de aquí. ¿Sí? Ese es el rectángulo que se encuentra acá arribita, que tiene de color azul. Si yo le cambio el color, por ejemplo, voy a colocar un color naranja, ¿sí? Entonces ya él me cambia el color, ¿no? Ya es un estilo diferente, ¿no? Este objeto que se encuentra aquí, que es un label, una etiqueta, ¿sí? Dice TVL gasto, aquí le puedo colocar un texto de interés. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo llamar mis gastos. ¿Sí? Yo le puedo escribir, le doy doble clic y puedo escribir sin ningún inconveniente el texto que me interesa aquí. ¿Sí? Este botón, perdón, esto es un cuadro de texto. ¿Sí? Aquí se buscan elementos, vamos a probarlo. Y yo puedo ir escribiendo aquí, por ejemplo, alimentación. ¿Sí? Y a medida que voy escribiendo, va filtrando y me muestra los registros correspondientes que coincidan con la búsqueda. Si yo quito todo, pues me lista todos los elementos, ¿no? Si busco educación, me está filtrando por educación. ¿Sí? Entonces, ese cuadro de texto, ¿sí? Esto es un cuadro de texto, se encuentra aquí. ¿Sí? ¿Y cómo filtra él? Él realmente genera funciones, ¿no? Él trabaja también por funciones, muy parecido como trabaja el Cell. Entonces, si yo doy un clic en la galería, arriba está una función bastante larga. Esa función es la que permite hacer ese filtro que vimos ahora, ¿no? Al escribir acá arriba, en este test search box, es lo que hace es que lo va filtrando, ¿no? Vean que aquí está llamando a la información que tiene ese objeto test search box, ¿sí? A partir de aquí, él busca dentro de la tabla TBL gasto, ¿sí? Los encuentra en ese campo de test search y lo va a buscar tanto en categoría como en descripción como en monto, ¿no? Lo va a buscar ahí y lo que coincidan con la búsqueda lo va a listar. Bien, también tiene un proceso de organización por columnas, ¿sí? Que está organizando, ¿sí? Ya sea de manera descendente o ascendente si se presiona este botón. Este botón solamente cambia en una variable que cambia verdadero o falso. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esto es una variable de contexto, una variable sencillita que te está generando si está organizado o no. ¿Sí? Bien, entonces, este es la primera pantalla. Vean que podemos hacer procesos de edición visual sin ningún inconveniente. ¿Sí? De manera ejemplo, también entonces podemos ver, di un clic en la galería, yo la puedo bajar un poco, por ejemplo así, y voy a dejarla hasta aquí, y ahí dejo un espacio en blanco, ¿no? Y yo aquí en este espacio en blanco puedo crear más objetos. En los objetos los podemos crear acá arriba en insertar, podemos crear objetos sin ningún problema. Entre eso, por ejemplo, en una nueva pantalla, podemos crear una etiqueta. Las etiquetas, digamos que son estos textos que ustedes ven aquí, son etiquetas. Podemos crear un botón, ¿sí? Hago archivo, por ejemplo, de manuscrito para firmar, por ejemplo, ¿sí? Una lista desplegable que la vamos a utilizar ahora más tarde. Bien, casillas de verificación, botones de selección, botones de alternar. Él tiene múltiples objetos que ustedes pueden ir utilizando dentro de su pantalla. Bien, también podemos crear más galerías, podemos tener múltiples galerías dentro de una misma pantalla.
visualizar datos o mostrar formularios, que son los que nos muestra por defecto. Este es un formulario, ¿sí? Este es el formulario de mostrar, y el de acá es un formulario de editar. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear imágenes, mostrar nuestra cámara, escanear un código de barra, mostrar videos, ¿sí? Activar nuestro micrófono y poder grabar la información que ustedes están hablando, ¿sí? Funciones que pueden hacer, también podemos graficar, castigos sencillos, de columnas, líneas y circulares, o crear un botón para dirigirnos después a Power BI y a partir de ahí hacer otra cosa, ¿no? Bien, también tenemos iconos disponibles que se pueden utilizar sin ningún inconveniente. Estos son, que ustedes ven acá arriba, son iconos, y a cada icono se le genera una acción específica, que eso lo veremos más tarde. ¿Okay? Son ya, digamos que objetos que tengo disponibles. Además de la parte de insertar, ¿sí? También tenemos objetos disponibles acá en el lado izquierdo, en este panel de aquí. Damos un clic en más, nos permite crear, también nos lista un panel de insertar. ¿Okay? Y entre esos paneles de insertar, además de lo que ya vimos, vamos a tener, por ejemplo, una parte de formas, ¿sí? Ahí también hay formas, entonces el rectángulo, el círculo, ¿sí? Hay formas disponibles, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí, en este espacio, por ejemplo, me interesa crear una forma, un rectángulo. Voy a crear un rectángulo, ¿sí? Aquí di un clic en forma y luego rectángulo, y él me lo coloca acá arriba. Y yo puedo ubicar esto donde yo quiera, ¿sí? Y también lo puedo extender hasta donde yo quiera, ¿no? ¿Sí? Creo que lo quiero extender aquí. Y también puedo, sin ningún inconveniente, también puedo cambiarle el color, ¿no? El color de fondo. Yo siempre recomiendo que trabajen con el mismo color del tema, ¿sí? Para que coincidan los colores y no se les vaya tan feo después su aplicación. Entonces yo voy, por ejemplo, trabajar con este gris, ¿sí? Entonces ya coloqué gris y ya me colocó, vean que me cambió el color sin ningún inconveniente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con ese espacio que creamos? Por ejemplo, me interesa la suma, que me sume el total de gastos que tengo. ¿Bien? Entonces, para hacerlo, yo puedo, por ejemplo, crear una etiqueta, voy a darle clic en insertar etiqueta, o también lo puedo hacer sin ningún inconveniente por acá, por los objetos que están aquí en el panel de insertar. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí darle insertar, etiqueta, ¿sí? Él nos crea aquí una etiqueta, y esa etiqueta voy a colocarle total gasto. Puedo escribir con doble clic, puedo escribir total gastos, ¿sí? Ahí tengo mi etiqueta creada. También se puede formatear, ¿sí? Si no vamos a vista de árbol, en caso de que no puedan darle clic, da un clic afuera y vuelven a intentar entrar, ¿sí? Bien, se llama label, ese objeto se llama label, ¿sí? Acá arriba es el nombre, se llama label 1, ¿sí? Se le puede cambiar también todo el tema de formato, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño, si lo quiero en negrita o no lo quiero en negrita, todo eso se puede cambiar el tipo de fuente. ¿Cómo hacemos? Damos un clic y se nos habilita esta parte a la derecha, ¿sí? Este es un panel de propiedades, ¿sí? Entonces aquí en este panel de propiedades tenemos el texto, podemos cambiar también el texto desde acá, ¿sí? El tipo de fuente, ¿sí? Aquí está el tipo de fuente, por ejemplo, si cojo Georgia, ¿sí? Ya me cambia a Georgia el tipo de fuente, ¿sí? El tamaño de la fuente, aquí le puedo aumentar el tamaño, por ejemplo 24, si lo quiero en 32, ¿sí? Ahí ya me comienza a cambiar el tamaño de la fuente. Si lo quiero también en negrita, no lo quiero en negrita, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo quiero así, ¿sí? Entonces ahí podemos ir cambiando. Vamos a usar una fuente Open Sans. Me gusta mucho Georgia, pero trabajamos con el mismo, ¿no? Open Sans. Entonces aquí ya está en 32, ¿sí? Entonces ya aquí tengo un texto, un total gasto.
¿Bien? Y ahora, ¿qué quiero hacer? Pues quiero totalizar ese total gasto, ¿no? Que me aparezca aquí el valor de todos mis gastos. Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? Puedo insertar otra etiqueta, por ejemplo. ¿Sí? Y esa otra etiqueta es la que va a contener la información de la suma. Bien, y aquí viene lo interesante de Power Apps, por ejemplo, que yo puedo sin ningún inconveniente realizar operaciones matemáticas con mis registros y con la información que tengo en los campos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí conseguir la suma, muy similar a cómo se trabaja con el Excel, bien, en la parte de arriba tengo también unas propiedades, ¿ven? Y aquí dice texto. Ahora mismo está escribiendo la palabra texto, ¿sí? Si yo cambio ese texto y lo borro, ¿sí? Vean que también se está borrando aquí, y yo puedo escribir sin ningún inconveniente funciones matemáticas, en inglés, claro, ¿sí? Muy parecidas a cómo trabaja el Excel. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo decir que me sume, entonces la función sum, yo puedo escribir sum y doy clic, por cierto, sum, ahí me fui. Cuando ustedes ven este botoncito que está aquí, eso es un error, ¿no? Voy a dar un clic y voy a decirle editar en la barra de fórmulas y él la regresa aquí, ¿no? Es un error porque no he terminado la expresión. Bien. Entonces, aquí me pide suma, me pide un número, pero realmente también le puedo dar como referencia mi origen de datos, ¿no? Mi origen de datos es la tabla gastos. Yo le puedo decir TBL, gasto, ¿sí? TBL gasto, ya este es mi origen de fila, ¿sí? Y aquí viene una parte importante, es que ahora viene el separador decimal, el separador de lista, perdón. El separador de lista, en mi caso, si observan bien acá arriba, en mi caso es un punto y coma. En algunos computadores es la coma, ¿sí? Entonces, si quieren, si de ustedes una coma, les recomiendo que vean el video de Power Apps 2, que es básicamente la misma aplicación, pero trabajando con otro entorno regional. Bien, entonces en este caso es punto y coma como separado decimal, y vean que ahora él me muestra los campos que tiene la tabla gastos, ¿no? ¿Sí? Entonces a mí me interesa es que me sume el monto. Entonces cojo monto con doble clic, ahí me equivoqué otra vez, ¿sí? Cojo monto y me faltó cerrar paréntesis, ¿no? Cierro paréntesis, ¿sí? Y ya él acá abajito, acá abajo, me está listando el valor que tengo de la suma de todos mis gastos. Entonces vean que es muy, muy similar a cómo se trabaja en Excel, ¿no? Tengo una barra de fórmulas y aquí puedo ir escribiendo la fórmula correspondiente. Bien, entonces la función suma es la que estamos viendo. Entonces es muy similar. Nombre de la función y dentro de esa función los argumentos de la función. En este caso estoy trabajando con un datos agrupado donde estoy trabajando con la función suma que tiene un origen de los gastos y luego una expresión que básicamente es el campo que yo quiero sumar. Bien, y aquí tengo mi monto, ¿no? Aproximadamente 1.200.000 sería la suma de estas dos cosas. Bien, a lo mismo se le puede cambiar la fuente, por ejemplo, si le quiero poner más grande, 24, lo puedo poner en negrita o en semi negrita, ya le puedo cambiar el color, ya es cuestión de gustos, ¿no? De cómo quieres ir cambiando, también lo podemos hacer de acá, de cómo podemos ir cambiando nuestro estilo, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora, este campo que acabamos de crear aquí es un campo numérico, ¿sí? Yo le puedo también trabajar, voy a tener opciones de trabajar con este tipo de campos numéricos y también con algunos campos textos para darle un tipo de formato diferente. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gustaría tener el signo peso, ¿sí? Dentro de este campo y que me separe los miles. Le pongo un punto con separador de miles, ¿no? ¿Sí? Que básicamente en mi configuración regional el punto es separador de miles y la coma es separador decimal. Yo quiero que me separe por miles. Bien, entonces la forma para hacerlo es no trabajando con el campo, con un campo de un número como está aquí como suma, sino que lo voy a convertir en un texto. ¿Sí? Lo voy a convertir en un texto. ¿Sí? Entonces esta función test lo que me hace es lo que está dentro de esa función se va a convertir en texto. Voy a hacer paréntesis acá al final. Entonces ahora esto va a ser un texto, ¿no? Ya no es un número. ¿Sí? Pero la ventaja de tener esa función test es que tiene
además otro tipo de argumentos. Si le pongo punto y coma, vean que en negrita, aquí arriba dice dar formato al texto. Yo le puedo dar un formato específico al texto. Y voy a hacer lo siguiente. Comillas dobles. Y dentro de las comillas dobles le voy a colocar el signo peso. Bien. Entonces aquí vean que por defecto me puse €1, aunque yo tengo configurado en mi sistema regional como signo peso, como separador de moneda, ¿no? Pero vean lo que va a ocurrir. Voy a dar un clic afuera, ¿sí? Bien, entonces ya le doy un tiempecito para que él se actualiza. Y lo que hace es que detecta mi configuración regional, sabe que yo estoy trabajando con Español Colombia y me colocó el signo moneda como trabajamos aquí. Bien, con el signo peso. Le doy un clic de nuevo. Observamos arriba que él me cambió arriba, vean que estaba solamente un signo peso y él me colocó también la parte del idioma, ¿no? Entonces el signo peso de español latinoamericano, ¿sí? Con la parte de moneda, ¿no? Bien, yo lo que voy a hacer ahora es aumentar y configurar un poco el formato. Un formato, una máscara interesante que me gusta mucho trabajar es el numeral, 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 punto, numeral, numeral, numeral. Entonces son tres numerales, un punto y tres numerales. Este me permite hacer separación de miles. Como ustedes también habrán pantalla, ya lo hizo aquí. Esa es una máscara, ¿no? Un clic afuera y ya tengo la máscara como me gusta, ¿no? Separado decimal con puntos y el signo moneda por acá afuera. Bien, entonces observen que ya tengo aquí registrado mi información. ¿Sí? Total gastos y mi total gastos. Y es totalmente funcional. Vamos a agregar un nuevo registro para que lo vean. ¿Sí? Doy clic en más. ¿Sí? Vamos a colocar una nueva categoría. Otra vez alimentación. Vamos a colocar cualquier cosa que después lo vamos a borrar. ¿Sí? Va a ser, fue el viernes. Bien, un monto de 400.000. Y damos clic en el chulito. ¿Sí? Ya se está actualizando. Está grabando los datos. Ustedes vean que ya se me cambió el valor. Bien, 300.000 más 400.000 más 900.000 da 1.600.000. ¿Sí? Entonces, está sumando adecuadamente la expresión sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, además de hacer estos tipos de formatos, de hacer operaciones, ¿sí? Con la función zoom, por ejemplo, también podemos darle formatos acá bajo a la galería, ¿no? Con cuidado es que, o para prestar atención, es que en la galería solamente basta con cambiar el primer registro y todos los demás obtienen el mismo formato. Bien, por ejemplo, yo quiero cambiar este formato de alimentación. ¿Sí? Entonces lo quiero ver en otro color. Entonces, digamos que me interesa verlo en naranja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces di un clic en naranja y él me cambió todos los demás. Entonces ya ahí se está actualizando. Bien, entonces también pasa lo mismo con este campito de texto, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero cambiarle el formato, también que se parezca a este de arriba, a este campo que está aquí, bien, aquí vemos arriba la expresión que es el thisItem.monto, es decir, me está mostrando el monto de este objeto. Pero aquí hay un detalle. Este objeto sí es un objeto, es texto. Bien, entonces trabajar con la función texto en un texto no hace el mismo efecto que hicimos acá arriba con la función suma. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con otro tipo de función, que es la función value. Esta función value, ahí se me borró thisItem. Esa función value lo que hace es que me convierte ese texto que estaba aquí grabado en todo por defecto en la galería son por texto. Entonces el texto que estaba aquí guardado me lo está convirtiendo en un número. ¿Y eso para qué? Para poder darle este tipo de formato que me interesa. ¿Sí? Y ya ahora sí, le puedo colocar la función test, ¿sí? A ese objeto, punto y coma, signo peso, cierro paréntesis, me lo pone ahí por defecto, le pego un ratico para que me lo convierta, ya me lo convirtió, ya le puso signo peso.
en todos los objetos, ¿no? ¿Sí? Doy un clic en el objeto, ya me colocó el lenguaje, espacio, y pongo la máscara que me interesa, que es numeral, numeral, punto, numeral, numeral, numeral. ¿Sí? Esta máscara es la que más me gusta, así que es la que vamos a ir trabajando aquí. Vean que ya me colocó la máscara en esta parte, ¿no? Lo mismo, yo le puedo colocar, por ejemplo, esto en negrita, ¿sí? Le puedo cambiar el tamaño si me interesa un poco más grande, ¿sí? Por ejemplo 18. Lo mismo voy a hacerle con alimentación hasta en 20, ¿vale? ¿Sí? No me gusta el negrita, un poco menos de negro, y ahí está ya disponible, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que ya podemos también hacerle un tipo de formato para hacerlo un poquito más adecuado el tema de cómo quieres visualizar la información. Bien, entonces ya aquí tenemos, digamos que lo quiero así, lo quiero dejar así, y parte de mis gastos, ¿no? Bien. Ahora, la otra cosa que yo quiero modificar es que si se dieron cuenta, en la parte de cuando estamos registrando los datos, tengo que escribir la categoría. Y yo no quiero escribir la categoría, quiero seleccionarla de una lista de opciones. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a irme a la ventana de Edit Screen. Esta ventana es la que me permite hacer los procesos de edición. Esta es esta ventana. Bien, y lo que quiero cambiar es este objeto que se encuentra aquí. ¿Sí? Ahora mismo es un cuadro de texto. ¿Sí? Entrada de texto. Y lo quiero convertir a una de lista, ¿no? Que me seleccione por lista. ¿Sí? Lo primero que debemos observar de cómo está organizado este formulario es que cuando damos un clic, él me pone una tarjeta, que es la externa, ¿no? Esa tarjeta se llama tarjeta categoría. ¿Sí? El nombre del objeto es categoría DataCard 2. ¿Sí? Ese es el nombre de este objeto que tenemos aquí. Bien, y dentro de este objeto, si lo observamos acá, sí tenemos un label, ¿sí? Tenemos este objeto de aquí que se llama DataCard Value 5. Este es el objeto interno. ¿Sí? Pero el padre es la tarjeta. ¿Sí? Ese es el padre, ¿no? ¿Sí? Y aquí es importante el padre porque el padre es el que básicamente actualiza la información en el cel. ¿Sí? Aquí en el lado izquierdo, vean que yo puedo tener aquí un conjunto de propiedades. Y una de esas propiedades interesantes sería la propiedad update. Esta propiedad es la que básicamente va a hacer tomar el dato de aquí y lo va a enviar al cel. ¿Sí? Entonces lo está tomando de un objeto que se llama DataCard Value 5, la propiedad test de ese objeto. Bien, entonces lo que hacemos es, si usamos bien este interno, este rectángulo interno, se llama DataCard Value 5, es decir que el padre, que es la tarjeta externa, es la que envía la información al cel, toma la información de este objeto interno, que es el DataCard. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay que observar bien las propiedades que tiene este objeto para modificarlo. Bien, si lo observamos mejor, bien, una de las propiedades de interés es la propiedad default. ¿Sí? Y él tiene por default una opción que se llama parent.default. ¿Sí? Entonces está usando también el default de la tarjeta padre, de la tarjeta principal. Entonces está usando esta propiedad default de la tarjeta principal y básicamente me dice que es thisItem.categoría, el objeto que tenemos dentro de nuestro Excel, ¿no? Y que comúnmente debe venir también de la galería. Entonces, esta propiedad lo que hace es que se toma, el que se lo trae de la galería, es precisamente la tarjeta, y este de aquí lo escribe porque lo tiene en su propiedad default. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero que no podemos hacer nada con este objeto porque está bloqueado. ¿Sí? Vean que tenemos como un candadito activado aquí en la parte derecha. Cuando está activado ese candado, no podemos hacerle nada a este objeto. Para poder hacer modificaciones, debemos
desactivar ese candadito, damos un clic y ya se quitó el candado y ya se puede mover y hacer cualquier cosa con este objeto. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer con este objeto? Yo lo que quiero es cambiarlo, ¿no? Yo lo quiero eliminar. Entonces, la opción aquí es que le doy un clic en él, verifico que el que está seleccionado es el DataCard Value 5, o lo hago por acá, ¿sí? Bien, o lo hago por acá, y lo que quiero hacer es eliminarlo. Entonces tengo muchas opciones para eliminarlo. Un clic en él y luego el botón suprimir, así se borra. También lo puedo hacer con clic normal, ¿sí? Se me activa acá el objeto, botón en los tres puntos y eliminar. Bien, son opciones que tengo ahí disponibles de la forma como quiero eliminarlo. Yo la quiero eliminar, ¿sí? La quiero eliminar con suprimir. Entonces, dundo suprimir. Y al hacerlo, lo que va a ocurrir es que se va y se nos forman estos botoncitos rojos, los círculos rojos con las X, que son errores. ¿Sí? Son errores porque efectivamente está buscando un objeto que ya no existe. Bien, entonces así de esta forma podemos eliminar objetos también. Si unen el botón Control Z, en caso de que ustedes borraron algo y se quieren devolver, no lo quieren eliminar, unen Control Z y ya el deshace, ¿sí? Muy similar a cómo funciona cualquier programa de Office, ¿no? Con Control Z. Se devuelven y arreglan el problema. Bien. Bien, entonces lo que quiero hacer era, como les comentaba, quiero cambiar este cuadro de texto por un cuadro de lista que venga de la tabla categoría. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, antes de borrarlo, es que vamos a irnos a este botoncito que está aquí, que es el panel datos. Bien, y actualmente tengo la tabla TBL gasto aquí disponible, pero me hace falta, aún no tengo disponible la tabla categoría. Entonces, para crear una tabla nueva o incluirla dentro de tu aplicación, vamos a ir agregando ese conectores. ¿Sí? Y nuestro archivo se encuentra en OneDrive para la empresa. ¿Sí? Aquí están OneDrive para la empresa, verifiquen que ese sea su usuario. ¿Sí? Y ya él comienza a abrir su OneDrive acá a la derecha, ¿no? ¿Sí? Damos clic en Power Apps y busquen su archivo donde ustedes tengan su archivo, ¿no? En mi caso está en Finanzas 2022. Damos clic ahí y ya nos muestra las tablas que están en ese archivo, ¿no? Yo voy a activar solamente categoría porque tabla gasto ya está agregada. Categoría y le doy conectar. Y ya ahora tengo mis dos tablas ya en mi aplicación. ¿Sí? Ya podemos cerrar esto. Me quedo con, ahora sí, con mi archivito, con mi pantalla. Y ahora sí, voy a eliminar este objeto con suprimir, lo voy a borrar. Estos eran los dos errores que vimos hace rato. Bien, y lo que voy a hacer ahora es insertamos un nuevo objeto de entrada, ¿no? El que nos interesa ahora mismo es una lista desplegable. Damos un clic. Bien, no los ubica porque está dentro de la categoría. Y vamos a darle más espacio. Aquí vamos a ampliar un poco. Y vamos a darle un poquito más de espacio a este objeto. Bien, aquí deben tener cuidado. Voy a dar control Z para que se den cuenta que fue lo que pasó. Control Z. Voy a eliminarlo otra vez. Vean esto. Tengo seleccionado actualmente la tarjeta categoría. Bien, ¿para qué es esto? Para que cuando inserte el objeto quede dentro de la tarjeta categoría. ¿Sí? Si damos un clic afuera, se va a insertar es dentro de este rectángulo que se encuentra aquí. ¿Bien? Que es todo el edit from. No, yo no quiero que esté en el edit from, quiero que esté dentro de la tarjeta categoría. Otra opción es darle clic en el objeto categoría, que es categoría-DataCard. ¿Sí? Esa es otra opción. Pero debe estar seleccionado en la tarjeta. Y ahora sí, vamos, insertamos la lista desplegable y se nos va a ubicar dentro de la tarjeta. ¿Sí?
¿Okay? Eso quiere decir que si yo intento moverla por fuera de la tarjeta, no me deja moverla por fuera de la tarjeta. ¿Ven? Intento bajarla y no me deja. ¿Okay? Porque está fuera de la tarjeta. Pero dentro de la tarjeta. La voy a ampliar un poco aquí. Y como les comenté, vamos a bajar aquí para darle más espacio y se ve. Bien, ya aquí tengo mi cuadro de lista, pero este cuadro de lista pues no tiene la información de las categorías, en esos unos números hay, entonces no sirve así. ¿Okay? Para configurar la categoría voy a dar un clic dentro del objeto de cuadro de lista, que se llama Dropdown 2, voy a cambiar el nombre, ¿sí? Voy a colocarlo DP de Dropdown, de Drop, y voy a llamarlo categoría. DP categoría para identificarlo de una manera más fácil. Bien, este objeto, ya lo llamé DP categoría. Bien, en la propiedad ítems, son los ítems que él va a visualizar y está usando un ejemplo que es el drop down sample, ¿sí? La muestra de ejemplo que trae por defecto este objeto. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle esto y quiero que utilice la información que se encuentra en la tabla categoría. Entonces, para hacerlo, escribo mi tabla TBL y busco la tabla que me interesa, que es TBL categoría. Vean que ya me lo está listando aquí, alimentación, ¿no? Bien, punto, bien, punto. Y por si acaso, en caso de que tengan varias columnas, esta tabla, pues escogen las columnas que les interesa escribir aquí, ¿no? ¿Sí? En este caso, categoría. Aquí era una sola columna, así que bastaba con escribirle TBL categoría, pero por si acaso tienen varias columnas, pues escogen la columna que les interesa. Categoría. Entonces vean que ya nos sale aquí la información disponible, alimentación, perfecto. ¿Sí? Entonces debemos ir ahora a configurarlo, ¿no? Aquí por default, en la parte de default nos muestra 1. Yo no quiero que me muestre 1 como default. Si recuerdan lo que dije ahora, ¿sí? Él debe tomar la información que se encuentra de la tarjeta, que es el padre de él, el parent. ¿Sí? Entonces debemos escribir parent.default. Entonces escogemos este objeto que es de categoría y aquí en default escribimos parent.default. Escribimos parent y ahí sale parent.default. ¿Sí? Ya tenemos el parent.default disponible. Bien. Entonces, ya tenemos configurado ese objeto, pero aún así ustedes están observando que tenemos dos errores, ¿no? O posiblemente más, pero aquí nos muestra dos. Bien, para observar uno por uno, damos un clic, ¿sí? En ese error y le decimos editar en la barra de fórmulas. ¿Qué pasa? Que la propiedad update del parent, es decir, de la tarjeta, está buscando un objeto que acabamos de eliminar, que es el objeto DataCardValue5. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiarle este nombre, bueno, y en la propiedad test, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiar este objeto para que sea el objeto que acabamos de crear, que es DP categoría, ¿no? Le bajamos aquí, escribimos DP a esta categoría, y la propiedad que nos interesa es la propiedad select. Entonces, tenemos varias. La que nos interesa es select. Esta de aquí. Ahí la moví. Select. Esta es la propiedad que nos interesa, que es el objeto seleccionado. Punto. Y el campo que nos interesa, que es el campo categoría. Bien, vean que ya se eliminó. Entonces el errorcito que aparece aquí. Y ahora tenemos otro error. Vamos a darle lo mismo. Clic. Editamos en la barra de fórmulas. Y misma historia, ¿no? Nos está buscando el objeto que eliminamos. Bien, el objeto.y sí lo tienen todos los objetos, así que podemos seguir usando la propiedad .y, perdón. Entonces, vamos a colocarle dp categoría.y y aquí dp categoría, también tienen la propiedad height, dp categoría g. Ahí está. Bien, ya se nos fueron los errores. ¿Sí? Ya están todos adecuadamente. Si lo probamos, ¿sí? Veamos y ya nos salen aquí los diferentes, ¿sí? Las diferentes opciones que tenemos en nuestra tabla categoría. ¿Sí? Entonces vean que es totalmente funcional nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces ya podemos tener entonces
unos datos que provienen de otra fuente, de un origen diferente de datos. Aunque sea el mismo archivo, pero pueden provenir de una fuente diferente de datos. Bien, entonces a veces, vamos a aplicar aquí detallitos. Por ejemplo, a veces nos interesa que la información, por ejemplo, que se está mostrando en un formulario, hay cosas que de pronto no nos interesan. En caso de que a ustedes no les interese, por ejemplo, la hora, les, les interesa la fecha, pero no la hora. ¿Qué podemos hacer en ese caso? El por defecto me pone fecha y hora, ¿no? Por defecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eliminarlo. Si hay un objeto que no les interesa, elimínenlo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que les va a salir muchos errores. ¿Sí? Por cada cosa que eliminen, pues hay que ir haciendo depuraciones dentro de la aplicación. Entonces, voy a hacer de manera de ejemplo. Voy a eliminar la hora, la hora y los minutos. Lo voy a eliminar. Digamos que voy a suprimir esto. No me deja suprimirlo porque está bloqueado. Entonces toca desbloquearlo primero. Lo desbloqueamos. Y ahora sí voy a suprimirlo. Se fue. Y vean que al irse se nos generó aquí errores, ¿no? Nos muestra dos, pero realmente son bastantes. ¿Sí? Voy a ampliar esto para que nos quede un poco más grande. Y vamos a comenzar a depurar los errores. Aquí son bastantes errores. ¿Ves? Vamos a dar un clic. Editar barra de fórmulas. Y el primero está en la propiedad update. ¿Sí? De la tarjeta fecha gasto, que es la tarjeta externa. ¿Sí? La tarjeta externa lo que hace es que tomaba la fecha y le tomaba también las horas, le tomaba las horas a la fecha, ¿sí? Y convertía esas horas también, esos minutos en horas, ¿no? Es lo que hace, se funciona en un número, ¿sí? Lo que hacía. En la hora, los minutos, ¿sí? Todo esto se convertía en un formato de fecha y se lo sumaba a la fecha, ¿no? ¿Sí? Lo que estaba haciendo esta función aquí. Entonces, la función hora y los minutos ya lo eliminamos, así que ya no están. Así que ya esta función ya la podemos quitar. Así que esto se sumaría a 0, así que nos estaría dando el día a las 12 de la noche, ¿no? 12 de la mañana. ¿Bien? Nos estaría dando aquí, 12 AM. A quitar todo el tema de la hora. ¿Sí? Vamos así, ya se nos fue el primer error. Son bastantes. Vamos con el siguiente. Ya esta propiedad, este objeto ahora no existe, así que se va, lo eliminé todo. ¿Sí? Vamos con el siguiente, no existe la de hora, voy a eliminarlo. Todo lo que no existe, que ya borramos, lo vamos a ir eliminando. A ver, se va. Bien, vamos a borrarlo. ¿Por qué lo estamos borrando? Porque ya ese objeto no existe, por eso. Bien, vamos con, creo que este es el último. Sí, ese era el último y ya se fueron todos los errores. Bien, entonces ya ahí tengo solamente mi campo de fecha, ¿no? Sin la parte de las horas. Bien. ¿Qué propiedad tiene este objeto? Vamos a revisar primero el update. Está cogiendo select date. ¿Sí? Select date. Y este select date tiene una propiedad que lo está colocando en formato corto, ¿no? Date time format, short time. Para otro corto, ustedes también lo pueden cambiar a otro tipo de formato si les interesa otro tipo de formato. Yo voy a dejarla así en corto. ¿Bien? Ya si nos genera errores cuando estamos trabajando, por ejemplo, con Android, entonces ya cambiamos el tipo, el formato de fecha, ¿no? Que genera muchos problemas con los dispositivos móviles, sobre todo cuando están configurados en sistemas regionales diferentes. Bien, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Pues podemos, digamos, cambiar de formato para que coincida con el formato de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiarlo. Vean que es similar. ¿Sí? Es muy similar. Yo tengo estos objetos que están dentro de mi edit screen. ¿Sí? Dentro de ese edit screen tengo el rectángulo, que es la parte aquí de afuera,
Y ese rectángulo es el que yo puedo sin ningún problema cambiarle el color. Estoy trabajando con naranja y ella ya lo cambia. ¿Sí? Ya lo cambia. Bien. Estos objetos, bien, se pueden cambiar sin ningún problema. Acá arriba, en el texto, vamos a cambiarle que este es el editar, y para editar o agregar gastos. Bien. Esto va a ser lo que va a hacer esta pantalla. Editar o agregar gastos. ¿Sí? Entonces vean que también puedo ir cambiando el estilo. ¿Sí? También puedo cambiar, por ejemplo, aquí, ¿sí? Mi estilo para que ya se parezca un poquito más al naranja, ¿no? Este es coral. Ese es el tema. Yo puedo coger el tema que más les guste. ¿Sí? Hay bastante tema. Es cuestión de ir cogiendo cuál es el que prefiero. Voy a dejar este coral y ya está definido. Bien. Mismo también coral aquí. Está activo el coral. Listo. Bien. Entonces, vean que es una manera bastante sencilla. Lo mismo se puede hacer aquí también, en la pantalla de detalles. ¿Sí? Le podemos cambiar eh, los estilos, ¿no? El tamaño. Para poderlo hacer tienen que desbloquearlo. Vamos a desbloquear los objetos y ya pueden cambiar un poco toda esta información, ¿no? Y por ejemplo, si quieren esto de otro color, ¿sí? Por ejemplo, quieren naranja, ustedes lo cambian sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ya se cambió. Este objeto, para el punto default, vamos a colocarlo también como número para luego darle un formato, como ya vimos. ¿Sí? Ahí ya nos puso destino peso, ¿sí? Y espacio y colocamos la máscara que me gusta y ahí está. Bien, entonces ya tengo aquí también formateado la información, ¿no? También le puedo colocar, por ejemplo, un semi-negrita para darle un poquito más de contraste. Y ya tenemos editado nuestra expresión, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro, nuestra aplicación de gasto funcional. Nos está sumando, por ejemplo, si yo quiero eliminar este que me inventé, este registro, puedo irme aquí, le doy a eliminar, y ya se está actualizando, y ahí lo elimino, ¿no? Y se me actualiza automáticamente también los totales de gasto. Bien, ahora por último vamos a guardar nuestra aplicación. Bien, para guardar la aplicación lo que debemos hacer es como cualquier aplicación de Office, darle, archivo, darle en archivo. ¿Okay? Y ahí en archivo nos va a salir para cambiar el nombre de nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces yo le voy a colocar este nombre. Bien, también podemos escoger el logo de la aplicación, el color que queremos. ¿Sí? Vamos a coger este loguito. Tenemos múltiples logos. Ahí hay bastantes logos. Ustedes pueden escoger de pronto el logo que prefieran, ¿no? Múltiples iconos. ¿Sí? Ven, yo pienso dejar ese de la estrellita. Entonces, dejemos ese de la estrella. Pero tienen bastantes, ¿no? Bien. Después ya pueden irse a guardar. Ya guardamos la aplicación y vean que enseguida nos sale el nombre de la aplicación ahí disponible. ¿Sí? Yo siempre les recomiendo que guardemos en la nube, ¿no? Ya el tema de guardar un equipo, pues ya es para cuando tú quieras hacer un cambio muy grande y tener como la copia de seguridad en tu computador, ¿no? Bien, entonces yo voy a guardar en la nube,
Vamos a darle clic en guardar y ahí esperamos un ratico a que él termine de guardar. Bien, ya ahí guardó, listo, y ya nos sale aquí para compartir, ¿no? Entonces, ustedes pueden darle clic en el botón compartir y pueden escribir el correo electrónico de las personas que quieren que utilice su aplicación o que les ayude a hacer el proceso de edición. Bien, yo voy a dejar solamente ese usuario, ¿sí? Entonces, ya nos sale la opción de compartir. Ahora, la segunda vez que se guarda se ve un poco diferente. Deje haga un cambio para que él me detecte de que hice un cambio en la aplicación. Voy a crear esta etiqueta, después la borro. Bien, voy a borrarla. Listo. Ya detectó de que es un cambio y ahora voy a guardar. Entonces ya me sale directamente en botón de guardar. Bien, entonces ahí puedo darle guardar. Está guardando. Y ya nos sale además un botón de publicar. Ese botón de publicar se utiliza cuando estamos trabajando ya en producción, por ejemplo, y tenemos personas que están usando nuestra aplicación. Entonces, cuando le damos botón publicar, ya las personas reciben la nueva actualización de la aplicación. Si no lo hundimos, pues sencillamente las personas todavía no van a tener esa modificación, esa versión de la aplicación. ¿Bien? Voy a publicarlo y publicamos. Al hacer esto, esta versión ya le va a llegar a todas las personas que tengan nuestra app y ya pueden, le va a salir un mensaje de actualización de la aplicación. Bien, entonces, dejamos hasta aquí. Entonces, nos vemos hasta el próximo video, que va a ser el tema ya de agregar ahora la pantalla de ingreso. Entonces, nos vemos hasta la próxima y hasta luego. Chao.